Bienvenidos al curso de investigación basada en las artes. Hoy estaremos estudiando filosofía enfocados en Edmund Husserl, el padre de la fenomenología. Algunas consideraciones históricas referentes a Husserl se basan en que era de origen judío, lo que hizo desaparecer gran parte de sus obras de la circulación durante la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, la continuidad de análisis de su pensamiento fue interrumpida, mientras que en los años 50 Heidegger y Sartre volvieron al ser el centro de atención. Hay teorías muy contradictorias sobre este filósofo. En el imaginario colectivo pasó a ser de anticuado y obsoleto a ser considerado un filósofo de esencias y de las artes, abstracto pero formal. Husserl fue eclipsado por la figura de su discípulo, Heidegger, pero eso también se debe a que muchos de sus alumnos murieron en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual sus círculos se redujeron. Sus obras publicadas son pequeñas porque muchas fueron quemadas. Las lecciones pequeñas y seminarios y manuscritos se han ido publicando desde los años 50 y lo más importante en los años 70. El vocabulario de Husserl y la terminología como, por ejemplo, lo trascendental, son términos que se deben estudiar más en lo que significan. El mismo Husserl caía preso de su lenguaje y se batía con la terminología filosófica. Pero bien, la fenomenología con Husserl es una reflexión de nuestro propio ser en el mundo, la manera en la que conocemos y la manera en la que actuamos. La percepción de mundo individual que se entrelaza con la percepción de mundo de los demás. Y eso conforma una normalidad que es subjetiva. La fenomenología se practica partiendo del análisis de cómo se dan los fenómenos en el mundo e intentando estructurarlo en el proceso. Sí, la fenomenología es la ciencia de los fenómenos psíquicos, culturales, históricos, físicos, etc. Todos los fenómenos. Es un intento por estudiar el fenómeno con rigor científico. La fenomenología es descriptiva de lo que vemos delante de nuestros ojos y para ello se requiere un entrenamiento para no involucrar nuestra subjetividad. La fenomenología nos ayuda a que las vivencias trascendentalmente purificadas, como los sentimientos, que son irrealidades en su esencia, puesto que no existen,
en un mundo concreto puedan ser estudiadas de forma científica. Husserl le da importancia al conocimiento natural de la experiencia, es decir, al ser en el mundo, o sea, la existencia. Asume la intención como la base del conocimiento natural del ser, que se da a través de la experiencia natural, que a su vez se da a través de las percepciones. Sentidos como la intuición. La intuición nos ayuda a leer el lenguaje corporal y los sentimientos de las personas. Los fenómenos se estudian desde la corriente de pensamiento que tiene su origen en el romanticismo prusiano de los años de la Revolución Francesa. Tiene su origen en filósofos alemanes como Kant, que ya habla del fenómeno desde una perspectiva dualista, y Hegel, que habla de la fenomenología del espíritu, que son filósofos idealistas de índole trascendental y absoluto, respectivamente. Pero Husserl es el padre de la fenomenología. Husserl trabaja en formular una teoría del conocimiento para comprender qué es ser de forma objetiva. Y dice que para llegar a ello hay que partir de las cosas mismas, explicar su modo de darse y volver a ellas. Husserl quiere tener una teoría ontológica de forma homogénea entre la conciencia pura y el mundo material, ontología formal. La filosofía de Husserl tiene una visión novedosa que se centra en el entendimiento fichtiano de la realidad idealista, que fija la atención en el fenómeno y la evidencia de su experiencia. Fichtiano, de Fichte. Husserl habla de la conquista de una nueva región del ser, una región de ser individual. Para fundamentar esto, acude a la relación entre conciencia y realidad natural, como ser absoluto de la conciencia. Esos objetos pueden ser trascendentes o inmanentes. Inmanente quiere decir que es interno a un ser o conjunto de seres. Por ejemplo, hay quien considera que la maldad es inmanente al ser humano. Bueno, pues habla mucho de la empatía, que es el modo en que descubrimos que la realidad trascendental es propiamente intersubjetiva, puesto que el cuerpo vivido es una condición de acceder y reconocer a otro como sujeto. Tiene unos conceptos muy interesantes sobre los animales y su trascendentalidad. Un punto a aclarar es sobre el tema de la corporalidad en el discurso de Husserl. Él nos dice que la conciencia no sale de sí misma e incorpora al objeto mediante la corporalidad. Si incorporas el objeto, todo lo que se puede decir del ser consciente
del Bewusstsein es a partir del objeto, que es el hilo conductor. El objeto es determinante siempre e incluye a la corporalidad, porque se nos da a partir del cuerpo. No podemos salir del ser consciente porque de la inconsciencia solo sabemos a partir del ser consciente. Y si perdemos esta conciencia, nos inundamos en la nada, aunque la nada siempre existe desde el ser consciente. Aunque filósofos husserlianos estén de acuerdo en que no se toca el tema de la corporalidad de forma específica y Husserl no partiera del análisis corporal, sino de los actos significativos, de alguna forma se ve obligado a tocar la corporalidad y analizarlo a distintos niveles. Husserl también aborda en su filosofía el desarrollo humano desde lo natural a lo personal, pasando por los estatus de preegoicos o subconscientes del ser. Para la fenomenología, el cuerpo es fuente de conocimiento de las ciencias naturales, pero además de su carácter físico, es un medio de conocimiento que conforma los límites de nuestro mundo y por tanto es herramienta para la praxis de explorar el mundo. Es decir, es sujeto y objeto erótico, expresa emociones y forma parte del proceso comunicativo. Agatha Johanna Bach, en su discurso sobre la corporalidad desde la filosofía husserliana del 20 de enero del 2018, afirma que la subjetividad trascendental tiene una forma encarnada, es decir, se construye a partir de nuestro cuerpo. Para ello profundiza en la teoría neotrascendental de Husserl y las dimensiones de la constitución. El mundo se construye desde la subjetividad y en él las percepciones tienen un papel muy importante. Nos comenta de las dimensiones de la trascendentalidad que tienen que ver con la constitución de la objetividad del mundo, que toma en cuenta la individualidad en la concepción de la realidad que es intersubjetiva, es decir, construida por una comunidad de sujetos y no solo por la percepción de un solo humano. Esto quiere decir que para acercarnos a la realidad objetiva necesitamos comprender la versión de la realidad subjetiva de muchos sujetos. Se estudian igualmente las condiciones de la constitución normal y el sentido de las anormalidades. Husserl muere el 27 de abril de 1938 en Friburgo, tras una caída sufrida durante el otoño de 1937 a causa de una pleuritis. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por estar en sintonía. Hasta pronto.